Amigos, sí, continuamos con más de nuestro espacio. Quería comentarles que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares del de este Tribunal Internacional de la Corte Penal Internacional que le autoricen continuar la investigación sobre Venezuela. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, argumenta que el Estado venezolano no habría aportado información nueva sobre los casos investigados. Para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Gonzalo Gimió, quien es abogado, profesor universitario y fundador y director de la ONG Foro Penal. Gonzalo, buenas tardes, te saludamos. Hola, muy buenas tardes, Martín. Encantada de conversar contigo. Queríamos tu análisis y también como si fuera posible, en la medida de lo posible, una explicación desde el punto de vista pedagógico para la gente que no domina la materia, de qué es lo que está pasando en la Corte Penal Internacional, específicamente sobre el caso venezolano, sobre el tema de Venezuela. Ok. Bueno, Martín, fíjate, déjame explicar algunas cosas, ¿no? Una vez abierta la investigación, recordemos que esto fue en noviembre del año 2021, al Estado parte que está involucrado en esta investigación, en este caso el Estado venezolano, se le abrió la posibilidad de demostrar lo que se denomina la complementariedad positiva. ¿Qué es esto? Básicamente la posibilidad de demostrar que en Venezuela sí había posibilidades de juzgar los hechos que están siendo objeto de esa investigación como lo que en efecto son, como crímenes de lesa humanidad. ¿Okay? En este contexto, pues se suscribió un memorándum de entendimiento, yo creo que todos recordamos eso. Incluso luego hubo una segunda reunión muy reciente, ahora en el mes de marzo, del fiscal ante el Tribunal Penal Internacional con representantes del Estado venezolano, con la finalidad de abrir una oficina directamente pues ya aquí en Venezuela. Todavía eso no está articulado, pero bueno, por lo se habló de eso y se acordó que así sería. Y bueno, en el contexto de todo este tiempo que ha pasado desde la apertura formal de la investigación hasta el día 16 de abril, que era cuando venció el plazo para esto, pues el Estado venezolano tenía la posibilidad de demostrar que en Venezuela sí había posibilidades de enjuiciar a las personas que hubiesen cometido eventualmente los crímenes que son competencia de la Corte. Eso es lo que se denomina la complementariedad positiva. Recordemos que la Corte no debe intervenir si en el país de que se trata hay posibilidades ciertas, genuinas, de hacer justicia, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó el 16 de abril y el Estado venezolano respondió a esta valoración sobre la complementariedad, pero lo hizo de una manera que le resultó insatisfactoria a la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional? Dice que el Estado venezolano contestó en efecto como debía hacerlo el 16 de abril, pero es decir, respondió a esta complementariedad positiva el 16 de abril solicitando que la Fiscalía no intervenga, esto con base en el artículo 18 del Estatuto de Roma, porque supuestamente en Venezuela pues sí están dadas las condiciones para enjuiciar estos crímenes, pero cuando el fiscal revisó esa solicitud, y lo dice textualmente, cuando el fiscal revisó esta petición del Estado venezolano, pues se dio cuenta de que allí únicamente estaban consignados 9 reportes previos que ya habían sido analizados antes de la apertura de la investigación en lo que se denomina el examen preliminar. ¿Ok? El fiscal dice que él ya evaluó esos reportes, que él ya había pues dictado pues sus conclusiones sobre esos reportes y que esas conclusiones se mantienen inalteradas hasta este momento, porque ya esa información había sido evaluada. En consecuencia, el fiscal está pidiendo ahora, lo hizo con fecha del día de ayer, a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional, que le autorice a reanudar, a volver a continuar, mejor dicho, a reanudar su investigación
y le está pidiendo que mientras decide esa solicitud, es decir, mientras autoriza la reanudación de esta investigación que él ya anunció el pasado mes de noviembre de 2021, le está pidiendo que permita o que tome en cuenta las observaciones de tanto las víctimas como de sus representantes legales. ¿Para qué? Para ver si es cierto o no que lo que él está afirmando, que es que hasta ahora en Venezuela no hay posibilidades de hacer justicia y que consecuentemente sigue siendo competente la Corte Penal Internacional, es cierto. ¿Ok? Entonces, es básicamente lo que tenemos al día de hoy. Yo acabo de lanzar a través de redes sociales algunos tweets indicando que había que tener mucho cuidado con pensar que esto significaba que es que ya había casos particulares individualizados contra potenciales perpetradores, etcétera. No, esto no significa eso. Lo único que significa es que el fiscal, cumpliendo el Estatuto de Roma, le dio la oportunidad al Estado venezolano de demostrar que sí había la posibilidad aquí de investigar estos crímenes, y el Estado venezolano, a criterio del fiscal, no ha cumplido con los requerimientos que se deben cumplir, y en consecuencia le está pidiendo autorización para reasumir, para reanudar su investigación, y además está pidiendo autorización para que en el contexto de esta decisión que él está en este momento solicitando, se escucha a las víctimas, a sus representantes legales, y además está diciendo algo que es muy importante, que mientras tanto, con base en lo que son las reglas de procedimiento y prueba del estatuto, va a adelantar las indagaciones que considere pertinentes. ¿Para qué? Para preservar las evidencias que sea necesario preservar de cara a momentos posteriores o a eventuales momentos posteriores del proceso. Eso es lo que tenemos, Maripili, en este momento. Ahora, Gonzalo, me queda la duda de tratar de entender qué es lo que ha pasado o qué ha sucedido para que el gobierno venezolano permitiera llegar eso hasta ahí. Te lo digo porque, por lo menos a nivel de los medios de comunicación, se ha visto una gran receptividad por parte del gobierno. Tanto recibieron aquí al fiscal de la Corte Penal Internacional, hubo reuniones conjuntas, después de eso se ha conocido también un montón de acciones y de documentos, etcétera, que ha estado presentando el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ante la Corte Penal Internacional. Vemos acciones que están claramente identificadas como acciones que al menos el gobierno y la fiscalía pretenden con esas acciones dar respuesta a estas solicitudes de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Porque si ellos han hecho todas estas cosas, aún así la Corte Penal Internacional no está aceptando esto. Bueno, Maripili, porque hay que ir más allá de lo netamente formal e irse a lo sustancial. Es decir, más allá de las declaraciones, más allá de las acciones que se emiten a través de los medios de comunicación, por ejemplo, de los medios oficiales, sobre qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se está dejando de hacer, hay que ir desde esa expresión externa hacia allá cosas un poco más sustanciales, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en Venezuela, en nuestra legislación, el único cuerpo normativo que contempla los crímenes de lesa humanidad es el Estatuto de Roma, pero sin embargo en el Estatuto de Roma no se establecen ni las modalidades de procedimiento local internas para enjuiciar a las personas que puedan ser responsables de crímenes que estén previstos en este estatuto, ni tampoco se les establecen las penas. ¿Qué quiere decir esto? Que es materialmente imposible juzgar a una persona en Venezuela por un crimen de lesa humanidad. No están señaladas las condiciones que se deben señalar legalmente para eso. Entonces, más allá de hacer estas declaraciones formales, debió haberse procedido a una reforma legislativa significativa, que además tampoco sería verdaderamente efectiva, porque recordemos que las leyes penales no se pueden aplicar para momentos previos a su promulgación, sino que tienen que ser aplicadas desde el momento de su promulgación en adelante. Es decir, no están dadas las condiciones legales para investigar estos crímenes como lo que en efecto son
en la jurisdicción venezolana. Por otro lado, pese a que ha habido algunas revisiones, por ejemplo, algunas condenas en casos que han resultado evidentes de violaciones gravísimas a los derechos humanos, una de las situaciones que se ha podido constatar es que en estos casos se ha quedado la investigación, incluso la condena, a nivel de los estratos subordinados de los potenciales responsables, sin ahondar un poco más en quienes más podrían estar allí involucrados dentro de los niveles más altos de la cadena de mando. Y eso evidentemente pues tiene que generar mucha suspicacia en la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional, porque tiene que haber una voluntad genuina de hacer justicia, pero no solamente a nivel de los ejecutores materiales de los crímenes, sino también a nivel de quienes los ordenan o los inducen o quienes de alguna manera en estratos superiores de la cadena de mando pueden estar involucrados allí, y eso no se ha visto, ¿no? Entonces, fíjate que el mismo fiscal en el escrito consignado el día de ayer reconoce como muy positivo que se hayan dado estas conversaciones con el Estado venezolano, insta a mantener estas conversaciones para contribuir al logro de la justicia, pero lo que sí indica es que en el escrito que se le hizo llegar el pasado 16 de abril no se le está aportando verdaderamente nada nuevo, y que el seguimiento y el reporte que ha hecho el Estado venezolano con respecto a los supuestos avances que ha tenido ha sido un reporte sumamente genérico que no involucra soluciones puntuales a casos en específico de crímenes que puedan ser competencia de la Corte. En consecuencia, le está pidiendo autorización para continuar su investigación, pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, Maripili, porque nunca falta quien va a decir, bueno, ahora sí, ya está listo, va a ir fulano, va a ir sutano para la cárcel. No, todavía no estamos en ese nivel, todavía no hemos llegado allá. Lo que está diciendo el fiscal es que se le venció al Estado venezolano el plazo para demostrar que en Venezuela sí era posible hacer justicia, que sus conclusiones sobre la necesidad de la apertura de una investigación a cargo de esa instancia de la Fiscalía se mantienen intactas, y que en consecuencia le está pidiendo autorización a la Corte para reanudar su investigación. Eso es básicamente lo que está pasando. No hay que ir más allá. Todavía no están definidos casos puntuales con posibles perpetradores y víctimas individualizadas. Todavía eso no está planteado. Pero sin embargo, el fiscal sí está diciendo, mira, a las que pudieran ser potenciales víctimas, y para que tú puedas ser considerada una potencial víctima tienes que seguir todo un proceso que está previsto también en las regulaciones de la Corte Penal Internacional, debes escucharlas así como a sus representantes legales para ver si es cierto que en Venezuela hay posibilidades o no de hacer justicia antes de que la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares, tome su decisión. Eso lo está pidiendo también específicamente el fiscal. Entonces estamos en ese momento ahora, estamos en esa situación en este momento. El Estado venezolano pues puede defenderse, evidentemente consignará sus alegatos, me imagino que serán alegatos nuevos porque ya los alegatos previos pues no le funcionaron ante la Sala de Cuestiones Preliminares, y después es que se produjo una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares decidiendo si permanece suspendida la investigación o si por el contrario se autoriza al fiscal a continuar. Ya, bueno, Gonzalo, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta explicación de este proceso tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Amigos, era Gonzalo Gimioz, él es abogado, profesor universitario, fundador y director de la ONG Foro Penal, con quien estábamos conversando.